Bienvenidos a ya la quinta conferencia del ciclo de catalanes a la historia de España. En este caso tenemos que dar la bienvenida a Federico Martínez Roda. Hará la presentación oportuna Ricardo García Cárcel y también con un personaje posiblemente el más apreciado, el más codiciado por los historiadores que hemos participado aquí, el de Prim. O sea, no solamente Federico optaba a presentar a este personaje, sino que incluso además en el libro de La historia silenciada, dos son los autores que prefirieron o quisieron dedicar a su capítulo hacia este personaje tan importante y tan curioso de la historia de España, ¿no? Sin entrar en más dilaciones, le paso la palabra a Ricardo García Cárcel. Buena tarde. Una vez más estamos aquí juntos para presentar a una persona para mí muy querida, como es Federico Martínez Roda. Federico es, aparte de buen amigo, paisano. Los dos somos de Requena. Requena es, como sabéis, una ciudad, pueblo fronterizo, eternamente fronterizo. Fue fronterizo con Valencia desde la Corona de Castilla, en tanto que no perteneció al antiguo Reino de Valencia, sino que se incorporó a la provincia de Valencia en 1851, después de la división, unos años después de la división provincial de Javier de Burgos. De manera que somos valencianos y reivindicamos nuestra condición de valencianos, pero reconocemos, creo que Federico conmigo, que somos valencianos raritos, somos valencianos fronterizos. Lo éramos desde la Corona de Castilla, como digo, hasta 1851, después seguimos siendo fronterizos, pero desde el lado valenciano. Federico estudió en la Universidad de Valencia, como yo, más joven que yo, pero tuvimos a los mismos maestros, inolvidables maestros, los Ubieto, Reglá, Chiral. Luego él fue catedrático de instituto en Utiel, en el pueblo rival de Requena. No sé cómo lo llevarían sus alumnos, pero fue catedrático de Utiel. La rivalidad entre Requena y Utiel saben que ha sido enorme. Luego ha sido catedrático de Historia Contemporánea del CEU San Pablo de Madrid, de la Universidad Cardenal Herrero de Valencia, de la Universidad Católica de Valencia. Ha sido profesor invitado en multitud de universidades europeas y americanas. Es actualmente decano de la Real Academia de Cultura Valenciana y, de hecho, a la temática valenciana ha dedicado infinidad de publicaciones, desde la historia de los ratpenat hasta estudios sobre el puerto de Valencia. Valencia ha estado permanentemente presente como objeto de investigación, de trabajo de Federico. Y yo, de sus muchas publicaciones que reflejan una capacidad de trabajo portentosa, yo destacaría tres aspectos. Uno, la voluntad, la vocación didáctica, que supongo que le viene ya de sus tiempos de catedrático de instituto, su preocupación siempre por los manuales, por hacer didáctica su información, sus conocimientos, me parece enorme. Ha publicado significativamente un montón de libros de texto de bachiller en la editorial Lecir. Ha publicado esta historia del mundo contemporáneo, dirigió la historia del mundo contemporáneo, publicado por la editorial Tirant lo Blanc. Ha colaborado en la obra, por ejemplo, en la historia de la España contemporánea de Ariel, pues tiene un capítulo precisamente dedicado al sexenio. Siempre con inquietudes teórico-metodológicas. Ha escrito sobre reflexiones sobre el nacionalismo, sobre la globalización. En segundo lugar, yo destacaría de él su interés por la historia militar desde hace unos cuantos años y
y de lo que ha expresado muy bien en su libro, su biografía del general Varela, publicada en La Esfera de los Libros que yo les recomiendo. Es un libro espléndido porque nos permite tener una imagen de los generales franquistas. Varela fue un general atípico respecto, digamos, al conjunto de generales que apoyaron a Franco. Y sobre todo el último aspecto que quería subrayar de él es su interés por el tema de la transición, de la dictadura a la democracia, la transición de la que ya había publicado algunas cosas, pero sobre todo, se lo recomiendo muy, muy encarecidamente, el libro que se llama Ni gatopardos, ni suicidas. Un libro dedicado al análisis del año 76, de un año del que nadie se acuerda, del año 76, las actitudes, los perfiles políticos, los votos concretos que siguieron los procuradores en corte en aquel momento y además con prospección de futuro. A Federico en ese libro nos informa respecto a una curiosidad indiscutible que tenemos todos. ¿Qué fue de aquellos procuradores que votaron la ley de reforma política? ¿Cuál fue su futuro? ¿Cómo evolucionaron? ¿En qué partidos, a qué partidos políticos se adscribieron? ¿Se jubilaron definitivamente? ¿No? ¿Qué hicieron? Respuesta: el libro Ni gatopardos ni suicidas, publicado por la editorial Sar Alejandría, una editorial de Castellón, publicado en el año 2018. Y ahora viene aquí, Federico viene a hablarnos del general Prim, que, como muy bien ha dicho Óscar, es un personaje apetitoso como pocos, como ninguno, para ahondar en su biografía. Porque precisamente si hay alguien que representa maravillosamente esa seña de identidad con la que denominamos este ciclo de conferencias, que dio luz a este ciclo de conferencias, es justamente catalán-español. Si hay alguien que tiene esa doble identidad de catalán-español, es justamente la figura de Prim. Por lo tanto, no hay probablemente otro personaje más representativo en este listado, en esta nómina a la que le estamos dedicando estas conferencias. No hay nadie mejor que Prim. Y Prim es un personaje fascinante por el enorme protagonismo político. Él llena varias décadas de la historia de España con su personalidad en el ámbito de la política interior, como presidente que fue del gobierno, y en el ámbito de la política internacional. Fue un hombre de una proyección mediática increíble. Lo que a mí siempre más me ha fascinado de Prim, lo hablábamos hace un momento con Federico, es justamente ese perfil del hombre que por una parte fue amado, querido, glosado. No tienen más que ver pues los cuadros de Fortuny de su papel, de su épico papel en la guerra de Marruecos. No tienen más que ver el episodio nacional que le dedicó don Benito Pérez Galdós unos años después, pero al mismo tiempo fue un personaje que, esto por otra parte es muy hispánico, me temo que es muy hispánico, muy nuestro, que es ese doble perfil de la persona enormemente querida, valorada, glosada, laureada y celebrada, y al mismo tiempo odiada y con muchísimos enemigos, El carisma de Prim fue insoportable para mucha gente y, de hecho, la identidad del asesino o los asesinos de Prim todavía permanece en la oscuridad, porque son tantos los candidatos a ocupar ese papel que los historiadores no han llegado a ponerse de acuerdo en quién o cuál de ellos podría ser. En definitiva, un personaje apasionante del que nos va a hablar inmediatamente Federico con la sabiduría que a él le caracteriza.
Muchas gracias. La verdad es que la presentación me ha dejado casi cao por ser tan cariñosa y efectivamente Ricardo y yo pues tenemos una amistad de hace muchísimos años y que en realidad nos conocimos en la facultad, pero enseguida la verdad es que conectamos y ya, como digo, son muchos años de cariño y se ha visto en la presentación que le agradezco enormemente. La verdad es que hablar de Prim es un compromiso porque es un personaje muy conocido, quiero decir, es más compromiso que otros porque es un riesgo que la verdad es que me he atrevido ante la invitación que me hicieron porque efectivamente es un personaje apasionante. Lo primero que tenemos que decir, yo quiero recordar, porque el género biográfico es difícil ensamblarlo, por lo menos a mí me parece que es difícil ensamblarlo en la historia para que no se convierta en un mero anecdotario del personaje. Y por eso yo siempre quiero recordar a los famosos estadios marinos de Brodel, que las aguas profundas, que serían las estructuras, las aguas medias, las coyunturas y la superficie, que sería lo que en cierta manera él despreciaba, aunque luego no tanto, pero en realidad la biografía sería la superficie porque es la punta del iceberg de lo que pasa por debajo, ¿no? Entonces, lo que sí que voy a intentar es que la punta del iceberg, que es la biografía de Prim, nos vaya, digámoslo así, descubriendo qué es lo que pasaba en las distintas coyunturas que lo explican y también, si se quiere, en los grandes movimientos de estructura. Por otra parte, Prim es también un personaje que nos recuerda otros sexenios, como muy bien Mercedes Vilanova me hizo ver. Es el sexenio de 1930-36, que muere Macià, que también podía haber cambiado en cierta manera, es decir, su muerte hace que la historia sea de otra manera, y el sexenio podemos considerar 73-78, 1976-78, que es la muerte también por atentado del presidente de gobierno entonces, que era Carrero Blanco. Entonces, como vemos, hay ciertas, digámoslo así, analogías en ciertos momentos en que un asesinato, y desde luego no me voy a centrar en el asesinato más de lo conveniente, pero simplemente para reflejarlo. Prim, además, como es un personaje también clave, y vamos a hablar ahora de las coyunturas, si se quiere, del siglo XIX, porque como nos recuerda a Jover y también, de cierta manera, a Palacio Atar, para entender el siglo XIX tenemos que entender el funcionamiento de los partidos políticos y el ejército. Y precisamente si algún personaje está absolutamente metido en los partidos políticos y en el ejército, este es Prim. En cuanto a su, por así decirlo, la división de su vida, yo distinguiría claramente. Hasta el año 43 Prim nace en Reus, que luego veremos que es relevante, o sea, no podía haber nacido en otros sitios, pero Reus es una ciudad entonces importante, la segunda ciudad de Cataluña, una ciudad ya con, hoy diríamos, industrias agroalimentarias, una ciudad vinícola, en la que hay ya un empresariado liberal muy importante en aquel momento. Y por otra parte está rodeada de pequeños pueblos en los que había un carlismo militante muy fuerte. Y esto yo creo que es algo que ya marca a Prim desde el primer momento, porque Prim ingresa como voluntario en la milicia de Reus y lo expulsan por fanático. O sea, y entonces, está solo 2 meses, y entonces
por fanático anticarlista. Y entonces él cree que son muy tibios sus mandos y entonces recala en el regimiento de su padre, de los voluntarios de la Reina, porque así él está más tranquilo allí y su padre lo controla, porque su padre, que era notario, hijo de notario, de una familia arraigada en Reus, es decir, que no nace en Reus por casualidad como puede ocurrir en otras ocasiones. No, y además siempre estuvo muy pendiente de la opinión pública de Reus y hasta tal punto que, como se sabe, a lo largo de su vida fue vizconde del Bruc, conde de Reus y marqués de los Castillejos, y él utilizó generalmente, casi siempre, el título de conde de Reus porque era el que más cariño le tenía, a pesar de que el marquesado de los Castillejos, digamos, es más en el rango nobiliario, ¿no? Quiero decir, este dato es relevante y luego lo retomaremos, pero lo que a nosotros nos interesa es que él entra, como digo, entra en la milicia de una manera, si queremos decirlo así, atípica, como consecuencia de la guerra carlista. Por lo tanto, él no es un militar de vocación militar por la milicia en sí misma, sino que es un militar ideológico. O sea, él es un militar liberal que quiere luchar contra los carlistas para establecer el liberalismo en España. Y esto es una constante en su vida. O sea, él es muy coherente porque siempre se mantuvo fiel a esas ideas. Y precisamente los problemas que él tuvo con correligionarios y próximos suyos ideológicamente fue precisamente por quererse mantener en las ideas fundamentales del Partido Progresista, que eran el mantenimiento de la monarquía. Y entonces, precisamente, cuando él, no es por adelantar acontecimientos, pero aquí en Barcelona, precisamente, le dicen que se quite la corona del kepis y él se niega, entonces empieza a generarle ya, bueno, no empieza, no, se ratifican los odios que ya le tenían. Pero bien, la cuestión es que Prim, por otra parte, aunque estamos en una época de que cambia extraordinariamente las técnicas militares, estamos ya en la época pues de Moltke y del ejército prusiano, etcétera, etcétera. Sin embargo, Prim es un militar autodidacta. Y eso es importante porque, a pesar de que tiene un prestigio desbordante, sin embargo, nunca dirigió grandes unidades, nunca estuvo en un Estado Mayor y, sin embargo, tenía un prestigio, como digo, enorme. Pero siempre estuvo en primera línea, incluso siendo teniente general. La famosa batalla de los Castillejos, su gran mérito es que se está retrocediendo el ejército y el teniente general coge la bandera y se pone en primera línea del frente con los soldados. Eso es verdaderamente curioso, ¿no? Porque el teniente general normalmente, claro, también es cierto que porque tuvo tantos ascensos, de los que hablaremos luego, y tan rápidos, pues esto hizo que fuera teniente general con 41 años, entonces todavía estaba para ir en primera línea, ¿no? La cuestión es que, como digo, es un militar ideológico, total y absolutamente, y en los años de las guerras carlistas empieza de soldado, además es el único, y perdón la digresión, junto con el general Varela, que empieza de soldado y acaba de capitán general. Con una diferencia, que Varela lo nombran capitán general justo el día siguiente de morir, pero con el día anterior, para que muera con efecto el día anterior de capitán general, y empieza de soldado, y Prim también. Son los únicos dos, porque normalmente empiezan de tenientes cuando son militares de carrera, y sin embargo, tanto Prim como Varela empezaron de soldados. Bueno, la cuestión es que Prim, como acabo de decir, empieza de soldado, y los 6 años de guerra carlista estuvo en todos en los principales teatros en Vilamayor, en Puigcerdá, en Figueras, en todos. En fin, no vamos a contar ahora la guerra carlista y, por supuesto, en el Bruc, porque precisamente, como vemos, el título le viene un poco después de la guerra carlista, pero porque es un centro estratégico muy importante. Él cuenta precisamente, y sobre todo porque en su hoja de servicios está perfectamente detallado. Pero lo que yo quiero decir es que en esos años tiene
7 heridas y 6 ascensos y 3 medallas, entre ellas la laureada. O sea, es decir, ya jovencísimo, porque nace el año 14, la guerra carlista acaba el año 40 y él el año 40 ya es coronel. Pero él duda mucho, y ahora ya vamos a hablar un poquito de los partidos, duda mucho que le vayan a ser reconocidos los ascensos, porque los ascensos se los han ido dando sus propios mandos, y el capitán general liberal de Cataluña. Pero tiene mucha suerte. ¿Por qué? Porque el año 41 se presentan las elecciones precisamente por un distrito formado, porque los distritos electorales cambiaban bastante, pero un distrito en el que estaba Reus y Tarragona, y sale elegido diputado por el Partido Progresista. Y esto le vino de maravilla. ¿Por qué? Pues porque Espartero reconoció todos los ascensos, le reconoce todos los ascensos y con 25 años, como digo, ya tiene consolidado el grado de coronel. Y además, para que quede claro que se los ha reconocido, lo nombra coronel de aduanas en Andalucía, en donde están conspirando para venir a España Narváez, bastante joven, etcétera, porque quieren, por así decirlo, que la regente vuelva a serlo y no Espartero. Y la verdad es que él consigue que no entre en España y entonces digámoslo así, tiene Espartero muy buena opinión, muy buena imagen de él. Sin embargo, se produce una ruptura y aquí está Reus y Cataluña en general. ¿Por qué? Porque Prim, que siempre, como he dicho, está pendiente de lo que ocurre en Reus y además tiene muchas cartas con digámoslo así, por decirlo en la terminología de la época, las fuerzas vivas de Reus, tiene muchas cartas, por tanto quiere decir que tenía amigos y que le informaban. El librecambismo de Espartero él no lo podía soportar. O sea, él desde Cataluña le presionan para que adopte actitudes proteccionistas, a pesar de que en su ciudad natal generalmente el mundo del vino prefiere el librecambismo. Pero bueno, en cualquier caso, él pretende que no haya un librecambismo tan intenso como el que propugna Espartero y sobre todo, y esto es más grave, Espartero practicaba podríamos decir, el terrorismo de Estado, es decir, a sus enemigos políticos, no solamente a los carlistas, sino a los propios liberales progresistas, a veces desaparecían y entonces claro, todo esto Prim no lo soportaba y entonces se convierte en uno de los máximos oponentes a Espartero. Y aquí enlaza ya, como es sabido, el progresismo se divide en 3 fuerzas, los puros, en los que estaba Prim y también Joaquín María López, que será el que acabe siendo el presidente de gobierno, los puros, los legales y los ayacuchos, que eran los que apoyaban a Espartero. Bien, la cuestión es que el año 43, que además, dicho sea de paso, y lo ha recordado Josep Fontana, recientemente fallecido, le dedica un capítulo de un libro de la mucha bibliografía solo sobre el año 43, el año 43 de Prim, porque el año 43 es un año que a él le marcará. ¿Por qué? Porque él se opone a Espartero, logra que triunfe la Junta de Salvación encabezada por Joaquín María López, en la que hay moderados y progresistas. Por lo tanto, es que esto se va a repetir otra vez el año 68, es decir, un conglomerado de fuerzas políticas logran tomar el poder, por así decirlo, y luego hay un movimiento más radical que espera de Prim que se alíe con ellos y, sin embargo, Prim entiende que la revolución ha de tener coto y, por lo tanto, precisamente, y por eso es tan parecido el año 43 en Cataluña y el año 69, aunque el año 43 en Cataluña es donde se produce una mayor
oposición a la nueva situación, mientras que en el año 68-69 será en Cataluña, también será en Valencia, en parte de Andalucía, en Béjar, etc. O sea, será más amplio el movimiento, mientras que el del año 43 es el movimiento de que la Junta Suprema de Barcelona no reconoce al gobierno. Y entonces el general Ametller, que viene de Lérida, precisamente, Prim es nombrado un nuevo ascenso, brigadier, por la Junta de Barcelona, que luego le quitará el apoyo, y va y nuevamente logra, no hay batalla, pero en el Bruc se da cuenta, porque va hasta con Somatén, con milicia, con ejército, y logra evitar que lleguen a Barcelona las fuerzas esparteristas, como digo, le nombran brigadier, vuelve, pero sin embargo, en cuanto se nombra al gobierno con Joaquín María López y sobre todo con el general Serrano de ministro de la Guerra, la Junta Suprema de Barcelona se rebota y además nombran a Prim gobernador militar de Barcelona, y entonces tiene un gravísimo conflicto, porque ahora Prim sigue, digámoslo así, mandando. Lo que ocurre es que ahora ha enfrentado con la Junta, hasta tal punto que la Junta logra movilizar a voluntarios de Cataluña, que le llaman, y Prim, que es el gobernador militar, no le dejan ir a las atarazanas donde están el armamento, o sea, no le dejan inspeccionar armamento, y él se tiene que retirar entonces el pueblo de Gracia y también a Montjuïc, en donde, pero está total y absolutamente rodeado y a punto de caer. Pero se consolida el gobierno, vienen fuerzas de Zaragoza y de Valencia, y entonces Prim, por así decirlo, queda vencedor, pero con una oposición muy fuerte, porque muchos progresistas que estaban con la Junta lo consideran un traidor, hasta tal punto que le retiran el nombramiento de brigadier. Pero entonces se lo ratifica el gobierno. Y entonces, al ratificarse el gobierno, ya tenemos el año 43, como digo, a Prim ya brigadier y con vida de partido. Pero, como es sabido, el año 1844 empieza la década moderada, que acabará en 1854, y Prim empieza con mal pie, porque le acusan, no se sabe si por envidias o por acusación falsa, porque el resultado del proceso es extraordinariamente raro. O sea, le acusan de conspirar en contra de Narváez, y no olvidemos que Pirada nos recuerda que Narváez el año 1844 fusiló a 254 oponentes políticos. Entonces, que ser acusado de ir contra Narváez el año 1844 no era poca cosa. Entonces, le hacen un proceso, lo condenan porque dicen que había unos trabucos en su casa, y es cierto, él reconoce que los trabucos eran suyos, pero que no los pensaba utilizar para nada, y a partir de ahí lo condenan a 6 años de cárcel en las Islas Malvinas. Pero cuando está a punto de embarcar en el puerto de Cádiz, en el castillo de San Sebastián, allí prisionero, la madre de Prim, que había quedado viuda, pues va a la reina, y la reina le da el indulto, y Narváez lo indulta con una carta cariñosísima en la que le dice que lo indulta para que vaya por el buen camino, etcétera, etcétera. O sea, todo con una cosa que a mí verdaderamente me parece extraordinariamente rocambolesca. Pero la cuestión es que no pasa más de 3 meses en la cárcel, y ya tenemos Prim en la década moderada en la oposición liberal, pero resulta que el año 47, o sea que poco después, nombran a Fernández de Córdoba ministro de la Guerra. A mí me sale ministro de Defensa, pero es que se llama ministro de la Guerra. Lo nombra ministro de la Guerra. Y Fernández de Córdoba le propone, porque también hay varias cartas en que le propone que vaya de capitán general a Puerto Rico. Y entonces él, con 33 años, acepta, y se va de capitán general a Puerto Rico el año 47.
Pero es que en Puerto Rico resulta que el año 48, como todos sabemos, es la Revolución de Francia del 48 y los esclavos de Martinica dicen que quieren que se aplique la Constitución francesa y hay una revuelta en Martinica muy importante en la que él está expectante y sobre todo, y esto es lo más importante, en una isla que ahora no sé cómo se llama porque tiene un nombre en inglés, porque los daneses se la dieron a los Estados Unidos, que está cerquita de Puerto Rico, pues entonces se llamaba Santa Cruz. Allí hay una revuelta contra las autoridades danesas y claro, no tenían ejército nada, una revuelta de esclavos. Y entonces Prim va con el ejército español, por supuesto con autorización de las autoridades de Dinamarca, y aplaca la revuelta. Y esto, curiosamente, le genera problemas en España, porque la audiencia de Puerto Rico le acusa de que se está extralimitando en sus funciones. Y especialmente porque no estaba previsto la abolición de la esclavitud en España y aunque él era del Partido Progresista, entiende que la esclavitud tiene que tener unas normas, ya que hay esclavitud, y entonces hace un código negro. El código negro es como se llamó las normas, digámoslo así, de funcionamiento y de trato a los esclavos. Y esto a la audiencia de Puerto Rico le sentó muy mal, hasta tal punto que acusa a Prim de que se ha extralimitado en sus funciones y antes de que haya pasado un año de su nombramiento ya está destituido y con 9 delitos, acusado de 9 delitos cuando vuelve a la península. Bueno, vuelve destituido con 9 delitos y con paludismo. Entonces, que también no sé hasta qué punto todo influyó. La cuestión es que tiene el proceso de los 9 delitos, lo condenan por 2, el proceso de residencia, pero lo condenan a 3 años de inhabilitación, es decir, no es una condena muy grave, o por lo menos a mí no me lo parece. Lo condenan a 3 años de inhabilitación, pero a la vez en Dinamarca, y aquí empieza otra de las claves, es la primera condecoración que consigue en el extranjero. Es decir, el año 49 le dan la orden del Dannebrog, que debe ser muy importante en Dinamarca, pero él ya tiene, o sea, ya tiene proyección internacional, porque esto es decisivo para entender a Prim. Hasta tal punto que a partir de este momento ya empieza, por la enfermedad del paludismo, ya empieza a ir al balneario de Vichy, a Francia, en donde se cura de la enfermedad y empieza a tener ya relaciones internacionales. A partir de este momento le cae bien a Napoleón III y cada vez que va a Francia lo recibe y tiene buena relación con él, claro, eso es muy importante. Y hasta tal punto que empieza la guerra de Crimea y el gobierno todavía en la década moderada lo manda como representante español junto con otros como representante español a la guerra de Crimea, guerra en la que España es neutral. Como es sabido, es el Imperio turco en decadencia, Rusia quiere salir al Mediterráneo y apoyado por Francia, el Piamonte y el Reino Unido. Pero ya tenemos a Prim en la prensa británica apareciendo constantemente y, por lo tanto, una persona que ya, por así decirlo, tiene unas relaciones fuera de España muy importantes. Y claro, y en 1854 le pilla fuera. Cuando se produce la Vicalvarada le pilla a él en Turquía. Y eso pues le sienta muy mal porque es la vuelta de los progresistas al poder. Pero claro, vuelven los progresistas, pero es que vuelve Espartero. Y entonces eso ya le gusta menos. Y la cuestión es que Prim se queda el tiempo que puede allí, en Turquía, y cuando vuelve, la realidad es que Espartero se ha vuelto a quemar. Es decir, ¿por qué? Porque, y ahora nos vamos de lo militar otra vez a lo político, al Partido Progresista, porque el Partido Progresista, y esto lo explica muy bien Raymond Carr, tenía las dos grandes cuestiones que luego recogerá la Revolución Gloriosa, que nunca cumplía. Y entonces eso hacía que las propias bases que habían traído al progresismo se opusieran. ¿Y cuáles eran estos dos principios? La abolición de las quintas y la supresión
de los impuestos de consumos, el de puertas, etcétera, etcétera. Y entonces Espartero llega con esas promesas y además, por así decirlo, con oposición dentro de su propio partido, y aunque llega al poder, a los 2 años el propio O'Donnell, que es el que había dado el pronunciamiento de la Vicalvarada, le sustituye, pero ya con un nuevo proyecto que quiere ser una corrección del progresismo, que es la Unión Liberal. Hasta tal punto que muchísimos progresistas se ven atraídos por la Unión Liberal, entre ellos Prim. Yo no estoy seguro yo creo que no llegó a afiliarse, y además es que tampoco estoy seguro si había afiliados entonces, porque eran partidos de notables. Lo que sí que tiene es un gran acercamiento a la Unión Liberal. Y además en 1856 ocurre un hecho fundamental, aparte de la llegada del fin del bienio progresista, la llegada de la Unión Liberal, y es que él está nuevamente en Francia, y después de varios años de cortejar a una no millonaria, no, multimillonaria mexicana, dueña de las minas de Zacatecas y tal, cuyo padre ha muerto y viven madre e hija en París, y después, como digo, de 4 años de cortejar a la chiquita, porque la empieza a cortejar con 18 años y se casa con 24, o sea, después de varios años, bueno, se casa con la que fue su mujer, Agüero González, de la familia Agüero González, y Prim, en el año 1956, se convierte en una, aparte de que como consecuencia del bienio progresista ha tenido un nuevo ascenso, ya es mariscal de campo. Solo falta llegar a teniente general y capitán general. Como digo, vuelve a la península inmensamente rico, o sea, porque tiene una cantidad de posibilidades de financiar al Partido Progresista, por una parte, y luego, por otra, aunque Ferrer Merimeli tiene un artículo que se llama Prim, el primer presidente español masón, no deja claro si ingresó o no a la masonería. Lo que sí que está claro es que si ingresó o no, yo creo que es irrelevante. Lo que es muy importante es que él tuvo muy buena relación con la masonería, y tiene esa buena relación a partir de 1856, hasta tal punto que todas sus relaciones internacionales están muy relacionadas con las logias masónicas de las ciudades en las que está, con nombres y apellidos de las personas con las que se relacionaba. Entonces, con esas buenas relaciones internacionales, con mucho dinero, y vuelve a España, próximo a O'Donnell, que, como digo, es una corrección del Partido Progresista, y ya empieza lo que yo diría que es su periodo de gloria, y además se encuentra con una guerra que le va como anillo al dedo, que es la guerra del Rif, la guerra de Marruecos. La guerra de Marruecos, que como consecuencia de una serie de refriegas que entienden las autoridades españolas, que ponen en peligro Melilla, especialmente Melilla, no tanto Ceuta, entonces ahí se produce la declaración de guerra a Marruecos, y en poquísimo tiempo, en menos de 2 meses, las victorias son aplastantes, y son victorias de las guerras que le gustan a Prim, es decir, con poca, por así decirlo, poca tecnología, y estar pues en primera línea con sus soldados. Y entonces, cuando Fortuny, que era de Reus, también no hay que olvidarse, cuando Pedro Antonio de Alarcón pues escribe sobre la guerra de África, y entonces Prim empieza, ya se convierte en el héroe, esa es la palabra. Se convierte, y es importante la batalla de Guadras, la llegada a Tetuán, la de los Castillejos, que está pintada, pero que son batallas, no mueve nunca más de 2.000 hombres. O
sea, que lo digo, vamos, no digo por dejarlo en mal lugar como militar, pero que no pensemos que es un militar, sino que lo que es muy valiente, o sea, porque desde que era soldado estaba en primera línea y ahora que es ya teniente general recién nombrado, después ya está en primera línea. Y además, y esto es lo interesante y lo que se ha destacado, él manda tropas estrictamente catalanas, porque la Diputación de Barcelona, ante la guerra de Marruecos, alista a toda una unidad que la financia la propia Diputación para que vayan a la guerra de África. Y a la cabeza del general O'Donnell, a la cabeza de esa unidad de soldados catalanes, exclusivamente catalanes, por eso los famosos discursos, porque no se entiende, dice, pero ¿cómo es posible que les hablara a los soldados en catalán? Porque no eran tropas de recluta, que podía haber uno de Salamanca, otro de tal, no, eran unidades financiadas por la Diputación de Cataluña. Y entonces los discursos son en catalán, pero esto es muy importante y lo recoge Alonso Baquer. Prim es el gran defensor de un solo ejército. Y esto puede pasar desapercibido, pero es muy importante. O sea, y por eso quizás también tenía tanto prestigio dentro del ejército. El ejército podía haber guardián de corps, podía haber la Guardia Real, podía haber milicias, podía haber somatenes, el Prim no. Dice, puede ser de cualquier naturaleza, pero el ejército es uno y bajo un solo mando. Y esto Prim en sus discursos en catalán lo dice. O sea, quiero decir que es efectivamente curioso porque y hay que entenderlo, o sea, porque lo podía hacer, pero efectivamente sus discursos eran en lengua catalana, pero siempre, y se ve perfectísimamente, vamos, no es, digamos, con la intención, es que se lee porque él está arengando a las tropas, pero en la arenga se está hablando claramente del ejército español. No se está hablando de los voluntarios, no se está hablando de la milicia, y constantemente él es muy reiterativo en mantener el que solamente hay un solo ejército, y eso se verá cuando sea ministro de la guerra. La cuestión es que si el éxito de una guerra pequeña, o sea, que estamos hablando, fue grande, bueno, la proyección del éxito ha llegado hasta nuestros días, porque están con los leones de las Cortes, que es Prim. O sea, los leones de las Cortes del Congreso de los Diputados son los leones de Prim. Hacen cuando desembarcan en Alicante las tropas, es que de Alicante a Madrid, vamos, es que en todos los pueblos los reciben con vítores. O sea, es algo increíble. El desfile de Madrid es apoteósico, pero es que luego acaba el desfile de Madrid y viene a Cataluña. En Reus le hacen un recibimiento y le regalan un sable, y en Barcelona le hacen hijo adoptivo de la ciudad. Por lo tanto, vamos, o sea, ya Prim, como acaba de decir Ricardo, se convierte en el héroe. Entonces es ya el héroe de... Y con este bagaje, España tiene un problema internacional que nuevamente a Prim le viene como anillo al dedo. Y es que hay un problema de qué nacionalidad tienen los propietarios españoles de las tierras mexicanas cuando México se hace independiente. Entonces resulta que muchos se quedaron a vivir en México, pero no renunciaron a la nacionalidad española. Estoy hablando de grandes propietarios. Y entonces, cuando se produce la revolución que lleva a Benito Juárez al poder, bueno, aunque hay alternancia, la cuestión es que a varios propietarios españoles de grandes haciendas de México los matan. Y entonces España le pide responsabilidades, aparte de que también capturan un barco las tropas mexicanas. Y finalmente, esto es los agravios que tenía España, porque España tenía muy poca deuda con México, tenía estos problemas. Pero Francia sí que tenía deuda, y no digamos ya el Reino Unido, que creo que tenía el 70% de la deuda, que por otra parte, hoy lees esas cantidades, que siempre se habla de miles de millones, creo que eran
80 millones de pesos oro. Parece que es poco, pero debía ser mucho. Bueno, la cuestión es que el Reino Unido, Francia y España firman un acuerdo en Londres por la que va a haber una intervención militar. Es el momento oportuno. La doctrina Monroe no se puede practicar y lo saben porque Estados Unidos acaba de empezar la guerra de secesión, 1861, y curiosamente el mando de las tres fuerzas, francesas, españolas e inglesas, cae en Prim, que va de plenipotenciario. Bueno, esto ya lo que le faltaba, o sea, le da una proyección internacional extraordinaria. Pero es que encima, en México, donde el ministro de Hacienda es el tío de su mujer, entonces se entiende muy bien con los liberales de Benito Juárez. Hay en ese momento dos gobiernos, un gobierno conservador en minoría y retirado, me parece que en San Luis Potosí. El gobierno de México capital es el de Benito Juárez. Llegan, desembarca en Veracruz, van a Orizaba, está a 250 kilómetros de México capital, y allí dan la sorpresa los franceses, porque Napoleón III quiere que se amplíe el tratado, que es muy claro, que es para que paguen la deuda y la quieren cobrar la deuda con los beneficios de las aduanas de Veracruz. Por lo tanto, lo único que tienen que hacer es hacer como una especie de pequeño protectorado en Veracruz y cobrar las rentas. Y sin embargo, los franceses, mandados por Napoleón III, lo que quieren es acabar con el gobierno liberal de Benito Juárez y establecer, apoyados por el gobierno conservador, a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. La verdad es que Prim, y la verdad que lo dicen sus aduladores, pero es que es verdad, o sea, allí da la talla, porque le escribe una carta a Napoleón III desde Orizaba en que le dice lo que le va a pasar a Maximiliano de Austria o Maximiliano de Habsburgo, y dice, no, es que no, o sea, todo esto va a acabar mal. Eso no se puede entronizar a un Habsburgo, bueno, ni a una, no, en México no lo van a aceptar. Y entonces dice, y por lo tanto, me retiro. Entonces se retira con las fuerzas españolas, y entonces deja solo a los franceses. Los ingleses se retiran con las fuerzas españolas, y lo que ya ocurre allí, pues ya se sabe, ¿no? Acabó con la muerte de Maximiliano de Habsburgo. La cuestión es que cuando vuelve a España tiene suerte otra vez, o sea, ¿por qué? Porque Serrano, que era el capitán general de Cuba, está escribiendo cartas verdaderamente en contra de Prim, porque nos va a dejar mal con Napoleón III, se está extralimitando en sus funciones, porque se cartea con el emperador, se tiene que ser a través de la diplomacia, vamos, que lo pone como para decir que cuando llegue que lo procesen. La verdad es que ahí hay mucho debate entre los historiadores cuál era la postura de O'Donnell. Hay quien dice que O'Donnell tenía claro que lo quería sancionar cuando volviera y procesar de nuevo, y que la propia reina Isabel fue la que dijo que no, que Prim había actuado de maravilla, y que eso hizo cambiar de actitud a O'Donnell. Sea eso cierto o no sea cierto, la cuestión es que O'Donnell públicamente le apoya, la reina Isabel le apoyan, y vuelve otra vez ya como vencedor, una nueva victoria, y esta vez victoria diplomática. Pero ¿qué es lo que hace Prim cuando viene a España? Se va a Southampton, se embarca y se va a los Estados Unidos, y es recibido por el presidente Lincoln. Y entonces, y además empieza a ver cómo funciona el ejército del norte. Y esto es definitivo, porque aquí entramos en un nuevo problema. A mí me parece que a partir de ese momento él creyó que Estados Unidos iba a ser una gran potencia, a pesar de que estaba en guerra civil, y eso le condicionó total y absolutamente su política de Cuba. Y que esa política de Cuba, a través de Sagasta, llegará hasta el 98, y aunque eso es una derivada que luego, si da tiempo, lo desarrollaremos también. Bueno, la cuestión es que tenemos a un Prim ya
exultante, ¿no? Va a ver al presidente de los Estados Unidos, se codea con Napoleón III, hasta tal punto que habían acusado de que quería ser él el emperador de México. Precisamente por sus relaciones familiares, los franceses le acusan, pero para ser ciertos, él había negociado con su pariente, pero para negociar con Benito Juárez había enviado a su mano derecha, que fue durante toda su vida, que es un apellido que también ha llegado hasta nuestros días por motivos distintos, que es Milán del Bosch. O sea, Lorenzo Milán del Bosch era su mano derecha y es el que va a negociar con Benito Juárez, y él se viene con un acuerdo, aparte de retirarse, muy favorable. ¿Qué pasa el año 1863 para que Prim, cuya hija ha sido madrina de bautismo, la reina Isabel? Con los padrinos familiares hay que llevar cuidado, porque Alfonso XIII fue el padrino de Franco y luego no le deja volver. Y Prim fue la madrina de la reina y luego le hizo irse. O sea que hay que llevar cuidado con esas cosas. Bueno, la cuestión, aparte de la broma, la cuestión es que el año 1863 Prim ya es elegido líder del Partido Progresista dentro del partido y rompe con la Unión Liberal. Estamos al final del quinquenio de O'Donnell, del quinquenio o'donnellista, justo al final. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en el Partido Progresista? Tienen muy claro que Espartero ya no tiene que ser su líder y todavía vive, o sea, aunque ya mayor, porque Espartero creo que nació a final del siglo, ya tiene 60 y tantos años, a final del siglo XVIII. El Partido Progresista está en el retraimiento. ¿Por qué está en el retraimiento? Porque está en el todo o nada. Es decir, quieren que se cambie la Constitución de 1845 y para cambiar la Constitución de 1845 la reina no quiere. Y dice, si no cambias de actitud, no. Entonces, ¿qué piensa? Sobre todo Salustiano Lózaga, que es el verdadero. ¿Por qué? Si está Salustiano Lózaga, si está Figuerola, si está Paco Almadoz, ¿por qué eligen a Prim el presidente del partido o líder del partido? Porque entonces no estaban tan estructurados. A mi modo de ver, porque es un militar. Y entonces están pensando en que la única posibilidad de llegar al poder es como habían llegado siempre a través del pronunciamiento. Entonces Prim es ya es teniente general, que tiene mucho dinero, que puede financiar el partido, puede financiar los pronunciamientos, y entonces el Partido Progresista, en contra de lo nombra líder, pero sin renunciar al retraimiento. Que él cree que la Unión Liberal primero él piensa que el Partido Moderado puede desaparecer y alternar la Unión Liberal y el Partido Progresista. Y cuando la Unión Liberal prácticamente vuelven los antiguos líderes del Partido Progresista que estaban en la Unión Liberal, vuelven al Partido Progresista, él entiende, y hay una carta de Vilches muy interesante que aporta Vilches con Narváez, que él está dispuesto, dice borrón, cuenta nueva y volvemos al turno. Lo que pasa es que Narváez al final no lo acepta. Y entonces estamos hablando ya de 1864. Y a partir de este momento él entiende que es lo que más ha quedado de él, porque muchos de los títulos de su libro es el espadón, etcétera, porque en menos de 3 años hay 7 pronunciamientos. 7 pronunciamientos. Pero yo no voy a contar los 7, y además de los 7, 3 son en la ciudad de Valencia. ¿Por qué? Es interesante porque cuando hay un pronunciamiento que no es muy seguro, en el siglo XIX, Valencia era interesante porque es equidistante, 350 kilómetros de Madrid, 300 de Zaragoza, 350 de Zaragoza y 350 de Barcelona. Y entonces tenías la posibilidad de saber cómo iban a responder. Y por eso el de Sagunto, que es Valencia, es el que trae a Alfonso XII. O sea, que es comprensible porque estratégicamente es una ciudad que para entonces era importante si no lo tenías claro. El tema está en que si lo tenías claro, lo dabas en Madrid. Y en Madrid dan 2, pero los 2 fracasan.
que es el de Villarejo de Salvanés, y sobre todo, que es en el que más me voy a entretener, del cuartel de San Gil. El cuartel de San Gil, que está en donde hoy está la Plaza de España, es donde estaba el cuartel de San Gil, está al lado del Palacio Real. Entonces, los artilleros se ponen de acuerdo. Prim, que está en el exilio, cree que es el 22 de junio de 1866. Creen que va a triunfar, pero no se sabe por qué, porque observemos que todos los pronunciamientos iban los mandos con la tropa. Y entonces pasaba poco, sinceramente, son pronunciamientos poco cruentos. O sea, pues nada, los cuarteles se sumaban y no pasaba nada, nada más que había el turno y había cambiado el poder de los moderados, los progresistas o la Unión Liberal. Pero en este cuartel los sargentos mandan sobre la tropa y matan a 6 oficiales. Y eso sí que ya, en esos momentos está O'Donnell de presidente de gobierno, en Madrid están Serrano y Narváez, y démonos cuenta, Serrano de la Unión Liberal, O'Donnell de la Unión Liberal, Narváez del Partido Moderado, salen a la calle, se van a los cuarteles y logran, hay una especie de pequeña guerra civil de varios días en Madrid, y logran que el cuartel de San Gil y los cuarteles del norte de Madrid sean derrotados. Mueren 200 y pico personas en las calles, en las barricadas, y luego fusilan a 50 y tantos. Por lo tanto, es un pronunciamiento que tensa muchísimo y Prim, a partir de este momento, cambia de actitud. Hasta este momento, Prim ha sido un progresista que quiere cambiar el gobierno, pero mantener la dinastía. Isabel II levantaba muchas expectativas favorables. ¿Por qué? Porque creían que era una reina que iba a poder ser educada por los progresistas y que iba a ser una reina progresista. Pero porque con el tiempo fue derivando cada vez más hasta el final solamente sostenerse con el Partido Moderado, perdió las bases sociales. La cuestión es que ya estamos con el legado de San Gil, y voy a intentar entrar rapidísimamente en la gloriosa, porque es cuando él llega precisamente al gobierno. La cuestión es que, como consecuencia del cuartel de San Gil, en 1866, en agosto ya tenemos el Pacto de Ostende. El Pacto de Ostende es que los progresistas y los demócratas toman el acuerdo de derrocar, por así decirlo, a Isabel II, convocar elecciones por sufragio universal, esto es muy importante, por sufragio universal, y el resultado de las elecciones diría qué forma de gobierno iba a haber posteriormente, y los demócratas eso lo aceptan. La cuestión es que inexplicablemente Isabel II comete un error, porque después de que O'Donnell ha ganado, por así decirlo, al cuartel de San Gil, a los 14 días lo destituye y nombra a Narváez presidente de gobierno. Y entonces los de Unión Liberal se sienten verdaderamente desamparados, porque no entienden la actitud de la reina. Por eso he dicho anteriormente que se sostiene en el Partido Moderado exclusivamente y en Narváez, pero la cuestión es que en noviembre del año 67 muere O'Donnell, y en Biarritz, ya en el exilio, por lo tanto en un exilio voluntario, y en febrero, me parece, del año 68 muere Narváez. La cuestión es que solamente está González Bravo, hace unas elecciones en las que de 360 diputados salen 308 del Partido Moderado, elecciones por sufragio censitario, pero además claramente manejadas. Salen unos cuantos de Unión Liberal, ningún progresista, porque claro, estaban en el retraimiento, pero con esa legitimación él cree. Y además, curiosamente, hace proclamas civilistas, ¿no? O sea, González Bravo me hace gracia porque luego Cánovas del Castillo tomará mucho estas ideas de que ya está bien, de pronunciamientos, etcétera. Pero él, claro, lo defiende porque ya no está Narváez y entonces, efectivamente, él es civil y puede defender esa teoría. La cuestión es que en estos momentos hay una alianza de demócratas con progresistas. Cuando muere O'Donnell,
la Unión Liberal decide sumarse al Pacto de Ostende y ya está. Con el Pacto de Ostende, la Marina por primera vez se implica en un pronunciamiento y Prim lo sabe porque lo han pactado. Él está en Inglaterra, va de Inglaterra a Gibraltar. En Gibraltar tiene problemas para embarcar a Cádiz, aunque está muy cerca, pero sin embargo un naviero masón le proporciona un barco con el que va a la bahía de Cádiz y allí, y esto es muy importante, aunque parezca una tontería, porque Serrano, Dulce y compañía, que tenían más antigüedad que él como tenientes generales, porque Topete, que no sé por qué, casi todos ponen que era almirante y no era almirante, era brigadier y por lo tanto menos rango militar que Prim. Si llega Serrano, el jefe del pronunciamiento, el jefe del golpe es Serrano, pero Serrano está en Canarias, está llegando y por lo tanto el jefe es Prim. Y efectivamente lo aprovecha y a Topete le obliga prácticamente, porque ya se habían puesto de acuerdo antes y él había llegado allí, y sobre todo Topete quiere proclamar a Antonio de Orleans, el duque de Montpensier, y él se lo impide. No, o sea, no. Y aquí ya empieza el sexenio que hará que Prim coja un barco, vaya lo primero a Ceuta y a todos los sargentos que estaban en prisión por San Gil, los coge como su guardia personal. Entonces va a Málaga, Almería, Cartagena, Valencia, Barcelona. Él desembarca en todos los puertos y para que, digámoslo así, obedezcan a la Junta Revolucionaria, pero que no se pasen. Entonces no tiene ningún problema en ninguna ciudad hasta llegar a Barcelona. Y en Barcelona se reproduce el 43, que es lo que he dicho al principio. Es decir, que hay una junta, la Junta de Barcelona no acepta a la situación porque le piden que se quite del kepis la corona real porque ya es una junta claramente republicana. Entonces, esto retrasa la llegada de Prim. Prim es nombrado ministro de la Guerra del gobierno Serrano, retrasa, como digo, su llegada, pero finalmente él logra, sabiendo lo que hay, porque efectivamente porque promete elecciones por sufragio universal y entonces eso lo aceptan, hay elecciones, solamente ganan las candidaturas republicanas en Barcelona y en Valencia, las elecciones del año 69 por sufragio universal y según Roberto Villa en sus libros Elecciones en España son las más limpias que hubo, o sea, son unas elecciones limpias, o sea, no hubo manejos y tal, pero ganan los monárquicos ministeriales. Los monárquicos ministeriales que son una coalición de unionistas, demócratas y progresistas. Serrano lo tenemos de presidente de gobierno y tenemos a Prim de ministro de la Guerra. ¿Cuál es el principal problema que tienen? Por una parte, resulta que hay revueltas republicanas y en México y en Cuba una revuelta por la independencia. Y aquí, ¿esto qué hace? Que nuevamente las dos promesas que anteriormente eran solo del Partido Progresista, pero ahora son de progresistas y demócratas, la supresión de las quintas y la supresión de los impuestos de consumos, no las pueden cumplir. Esto alimenta el republicanismo, pero que no aceptan los resultados electorales del 69 y empieza a haber unas nuevas revueltas, pero en el conjunto de España. Esto hace, para terminar, que Prim en un año que verdaderamente, y lo digo como testigo de la época, porque hay veces que los clásicos como el famoso La Fuente, pues hay que mirarlos y dice, no le quiere llamar dictador, pero casi. Dice, el año cuando llega Prim al gobierno, dice, hallábase pues España a finalizar el año 69 con una monarquía sin monarca, una regencia nula, una constitución inobservada e infringida, una cámara mal dirigida y agonizando,
una casi dictadura sin dictador, un tesoro sin dinero, una revolución en retroceso y un país a la expectativa. La expectativa era para la elección del rey. La elección del rey combina grandes tensiones internacionales hasta tal punto que la candidatura de Fernando de Coburgo, él mismo se retira, que era rey viudo de Portugal. La de Leopoldo de Hohenzollern es la que provoca la guerra franco-prusiana, que eso hace que la historiografía alemana, especialmente a Prim, lo ponga muy mal, como muy inepto por haber hecho esa candidatura, etcétera. Y finalmente la del duque de Montpensier, pero es que hasta Espartero sacó 8 votos, pero bueno, pero la cuestión es que es elegido Amadeo de Saboya. Amadeo de Saboya, para venir, lo digo porque tiene relación con su muerte por asesinato, para ser rey se requerían 3 cosas: ser elegido por la corte, aceptar y tomar posesión. Entonces parece ser que en esos momentos intentaban que Amadeo de Saboya no tomara posesión. La cuestión es que Prim, como es sabido, el día 27 de diciembre, al salir del Parlamento, pues le pegaron 3 tiros, 2 de ellos por la espalda en su coche de esos que son de cuero, que no eran muy graves, y una en la mano. La cuestión es que llega al Palacio de Santa Cruz de Buenavista, que está enfrente de donde está el Banco de España, en la Plaza de Cibeles, y llega por su propio pie, sube las escaleras y tal, y a poco tiempo tiene una septicemia y muere a los 3 días. Y todo eso ha dado lugar a toda una serie de especulaciones en las que yo no voy a entrar porque se ha hecho tarde. Así que muchas gracias por su atención y estoy abierto a las preguntas que hagan.